La voy a recordar como ella siempre era. Una niña alegre, feliz. Ella siempre cantando, bailando. Y así la voy a recordar porque así era mi hija. Los días antes de que Jocelyn Rojo, de 11 años, atentara contra su vida, las redadas y deportaciones de ICE eran parte de las conversaciones en su escuela en Gainesville. El gobierno del presidente Trump acababa de entrar en funciones con un discurso clave, la deportación de 11 millones de inmigrantes. Y esa retórica impactó. Al menos se reflejó en Google que del 26 de enero al 1 de febrero del 2025, la palabra deportación, tanto en español como en inglés, tuvo un pico máximo de búsquedas. Jocelyn Rojo fue hallada inconsciente, en lo que se determinó como un intento de quitarse la vida. Fue llevada al hospital Dallas Medical City, estuvo en coma 5 días y falleció. Le afectó más cuando le empezaron a decir sobre migración, sobre sus papás, que se iba a quedar sola. Tal vez eso fue lo que a ella le afectó más. 8 meses después de la muerte de Jocelyn Rojo, buscamos a su mamá, Marbella Carranza, para saber si había un avance en la investigación del caso. Tras una larga conversación, ella decidió no dar más entrevistas y no volver a hablar públicamente de la muerte de su hija. Pero ¿quién escuchó a Jocelyn? ¿En verdad el contexto de inmigración puede afectar tanto a niños y estudiantes hispanos? Esto es lo que nos dicen consejeras y psicólogas del norte de Texas. Si tú te ves como las personas de las que están hablando en las noticias y la forma de que están hablando de esto, que es una forma de realmente hablar de las personas como criminales, personas de mal, eso impacta la salud mental de las personas. No están llevando a sus hijos a la escuela por miedo, no están yendo al supermercado, no están llenando sus tanques de gasolina por miedo que alguien los vaya a agarrar o confundir por un criminal como se está hablando. Meses antes, Jocelyn estuvo en un grupo de consejería en su distrito escolar Gainesville. Ahí hay alrededor de 3,000 estudiantes y solo 11 consejeros escolares, es decir, un consejero por cada 272 estudiantes. Pero lo que pasa en Gainesville no es un caso aislado. Alrededor del 85% de las escuelas del Metroplex tienen más de 350 estudiantes por consejero escolar, según un análisis de datos hecho por Univision DFW. Y aunque varias escuelas del norte de Texas cumplen con el ideal de tener un consejero escolar por cada 250 estudiantes, la carga de trabajo es abrumadora. Esto nos dicen psicólogas y consejeras en el Metroplex. 400 alumnos o es más, 75 alumnos, no lo puede ver una sola terapeuta para hacer un buen trabajo. Si los consejeros escolares no se dan abasto, ¿qué pasa con los psicólogos escolares? La realidad es que en Texas un psicólogo escolar puede estar atendiendo no solo una, sino varias escuelas a la vez. Lo que se recomienda es la proporción de un psicólogo escolar por cada 500 estudiantes. En Texas estamos viendo números de un psicólogo escolar por 2,500 a 3,000 estudiantes. ¿Por qué es tan complicado contratar psicólogos escolares? La lista de razones es larga. Pero aunque exista la suficiente cantidad de consejeros o de psicólogos escolares, ¿quiénes escucharían o entenderían a niñas como Jocelyn, que viven contextos distintos de inmigración? O también, ¿quiénes podrían atender en su idioma natal a los niños que hablan solo español y que recién han llegado a los Estados Unidos? En las escuelas del norte de Texas, muchos estudiantes hispanos sienten en español. Pero al expresar estas emociones y sentimientos, deben hacer un doble esfuerzo por explicarlas y traducirlas al inglés. Cuando nuestro lenguaje natal es, por ejemplo, el español, yo no puedo estar comunicándome a través de emociones tan fuertes y aparte traducirlas al inglés. Ahí se pierde muchísimo. Para muchos estudiantes, la angustia comienza dentro del mismo salón de clases y no tiene que ver con acoso o con otras situaciones, sino con que no entienden el idioma inglés.
se siente frustrada, triste, llora mucho, no quiere ir a la escuela. Pero nosotros somos de Cuba y entonces me siento también mal con ella cuando no quiere ir a la escuela porque no sabe el idioma. Y para mí es difícil verla a ella así sufriendo porque es triste. Siempre está estresada por la forma de trato que tiene de los maestros hacia ella. Para estas mamás, no ha sido fácil encontrar ayuda o alguien que entienda por lo que pasan sus hijas. La verdad, en esta escuela yo sí me siento hasta... me da como cierto punto de frustración cuando llego ahí. Yo sé que no hablo inglés, pero sí me hago entender, porque en donde quiera lo he hecho y me atienden de una y de otra forma en las tiendas, o sea, yo me comunico y no tengo problema. Y en la escuela ellas siempre me dicen que no comprenden lo que yo les digo, que no saben. Pese que en las escuelas del norte de Texas hay una gran población de estudiantes hispanos y muchos de ellos incluso hablan español en casa, los consejeros escolares que hablan español no son ni la tercera parte. Incluso podemos ver en distritos escolares como en Irving y Dallas, que tienen más del 70% de estudiantes hispanos, que tampoco tienen suficientes consejeros escolares que sean bilingües o que dominen el idioma español. Pero el que existan pocos consejeros y psicólogos escolares bilingües en los distritos escolares es solo un reflejo de lo que pasa en todo Texas. De hecho, en el estado, el 28% de los hogares hablan español, según los últimos datos del censo. Pero solo el 5.5% de los psicólogos con licencia en todo Estados Unidos son hispanos y ejercen en español. Pero no basta con que los psicólogos o los consejeros hablen español. También deben entender algo clave: la cultura y el contexto del paciente. Lo que vemos con muchos pacientes es que necesitan que tener no solamente un doctor, un terapista que entienda el idioma, que lo sepa navegar emocionalmente, pero que sepa también la cultura de esa persona, y no solamente globalmente, porque dentro de los latinos hay muchas diferencias dentro de esas culturas, sea del norte, sur, central, pero el idioma es tan importante para poder expresarlo en nuestro idioma nativo. Entre anglosajones e hispanos hay una disparidad en la atención de su salud mental. En Texas, el 63% de los hispanos no tiene acceso a un seguro médico. Esto impacta principalmente a familias inmigrantes, como las de Heidi Juárez. Ella acepta que los cambios en las políticas de inmigración le han afectado emocionalmente. Esta situación lo rebasa a uno. O sea, uno quiere estar fuerte para ellos, pero hay veces que no se puede. Aquí yo no he visto nada, gracias a Dios. Pero veo las noticias, veo así, y es como un estrés de algo fuera de uno. O sea, no, se empieza uno a desesperar mucho, y más cuando los niños empiezan a preguntar cosas. Muchos hispanos llegan vulnerables a los Estados Unidos. Cargan, por ejemplo, con el miedo de no saber el idioma, y algo que les duele más es la separación familiar. En mayo del 2025, afuera de la Corte de Inmigración de San Antonio, Erika Quiroz de Honduras lloraba mientras era arrestada por agentes federales. El miedo de vivir lo mismo que pasaron Erika Quiroz y su hijo en una corte de inmigración de San Antonio es lo que está llenando las salas de consultas privadas de psicología en el norte de Texas. Las conversaciones que estamos teniendo ahora definitivamente son más enfocados en la migración, el miedo y lo que está pasando políticamente. El riesgo a una deportación no es lo único que preocupa a las familias inmigrantes. También sienten ansiedad al no sentirse bienvenidos en este país. Esas imágenes y esas realidades de las noticias también le quitan a alguien la sensación que están bienvenidos aquí en los Estados Unidos. Esa sensación de estar bienvenido, aunque no sea legalmente, no tiene que ser que esa persona sea ciudadano o que tenga una manera de convertirse en ciudadano, solamente la sensación de estar bienvenido.
El trauma no distingue edades y también los padres suelen sentirse culpables por tomar la decisión de separar a las familias por migrar. Los papás son los pilares de la casa, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de ansiedad en los padres, los niños obviamente están sintiendo también eso. ¿Cómo puedo ser una mejor mamá si no me siento bien? Entonces, por eso cuidar de nuestra salud mental es prioridad. No tengan miedo a la conversación. Si su hijo está viniendo a usted diciendo, estoy deprimido o estoy triste, ten curiosidad, pregunta para que puedas entender qué es lo que está navegando. Pero antes de que hagas eso, primero chequea que tú estés listo para tener esta conversación, porque puede ser un poco espantoso tenerla o no te sientes preparados. En Roblox, los usuarios diseñan su propio juego. Algunos pasaron de jugar a hacer fiestas a diseñar manifestaciones y detenciones de ICE. Pero lo más triste es que muchos de estos jugadores son niños o adolescentes. Hay una realidad que ha llevado a los niños a jugar a hacer redadas de inmigración e incluso protestas contra ICE en videojuegos. Pero ¿cómo ir más allá? ¿Cómo hablarles a ellos sobre inmigración? En medio de la incertidumbre que enfrentan miles de familias migrantes en el norte de Texas, existen espacios como los de Nuri Márquez en Oak Cliff. Su consultorio, Papalot Therapy, ella lo describe como un espacio pequeño, pero con mucho corazón. Nos enfocamos en enseñarle a los niños y adolescentes métodos de relajación y cómo manejar la ansiedad o la depresión o la preocupación sobre lo que está pasando o podría pasarle a sus padres. Pensamos que buscar ayuda es caro, pero hay otro espacio en el Metroplex como Momentus Institute. Jessica Gómez trabaja con un modelo que elimina los principales obstáculos para acceder a la salud mental. No necesitas aseguranza si quieres venir a salud mental, no necesitas comprobar documentos de dónde vives, tus ingresos. La familia decide si puede pagar $5, $10 o el precio completo. Ellos son los expertos en su situación financiera. Y no necesariamente tienes que ir a un consultorio a tomar terapia, también puedes hacerlo por videollamada, o incluso puedes ir a talleres de salud, como en este tradicional bazar hispano en Pleasant Grove. Estamos tratando de quebrar esta barrera de pensar de que la salud mental es para locos, no es para todos. La salud mental es salud física, tienen una relación los dos. Entonces, cuando alguien va pasando aquí, tal vez un viernes, puede preguntar qué hacemos. Está aquí cerca, no tienes que ir a un lugar donde no te sientes cómodo. Le pregunté a Nayeli Miranda cómo puede hacer una familia inmigrante para no perder la esperanza en este contexto tan incierto. Que no tengan miedo, que todavía hay varios lugares, varias agencias, recursos que quieren ayudar, que están dispuestos a ayudar. Que la única forma de salir de esto es hacerlo en comunidad. Y comunidad no puede crearse si estamos aislados. Entonces, que no tengan miedo. En medio de la incertidumbre migratoria, aún hay esperanza. Y hay muchas organizaciones en el norte de Texas que te pueden brindar ayuda. Te dejamos aquí una lista de recursos a los que tú puedes llamar o preguntar si estás pasando por una situación desesperante en tu familia.